Venimos dialogando, ¿no?, con protagonistas, con aquellos que se acercan acá en relación a lo que va a ocurrir el 12 de marzo. El próximo 12 de marzo saben que va a tener lugar la elección anual, renovación parcial de lo que es Consejo Directivo de la Cooperativa Eléctrica de Servicios Mariano Moreno. Distintas son las listas, esta vez tiene la particularidad esta elección que van a ser 4 justamente las listas que van a estar participando. La verde, que es la que ostenta el título, y los retadores, la celeste y las dos nuevas, la naranja y la blanca. Bueno, como venimos haciendo, venimos charlando con distintos referentes de cada una de estas listas, por lo menos las que se acercan acá a charlar con nosotros, y hoy es momento de charlar con dos referentes históricos, podemos decir así, ¿no? Históricos de la lista celeste, Hugo Gailach y, iba a decir Oscar, pero Cacho. Cacho Buffone. Está bien, ¿sí? me va bien. Te dicen Oscar así en la calle, ¿te das Mi vuelta? mamá me decía Oscar y alguna tía, pero todo el mundo me dice Cacho. Claro, por eso, en la calle te gritan Sí, Oscar, no te das vuelta. No. No, Cacho sí. Sí. Bueno, bienvenidos, gracias por estar acá. Buenas noches. Bueno, lo llamativo de este año, de este acto electoral que se hace anualmente en la Cooperativa Eléctrica de Servicio, es justamente que hay 4 listas. ¿Los sorprendió a ustedes? Digo ustedes porque son históricos de la lista celeste, con lo cual tienen más de una batalla y más de un escenario en este sentido. ¿Cómo toman este escenario que se presenta el 2023? Primero agradecerte la invitación, Juan, y a vos al programa. Una vez más, el año pasado estuvimos y ahora volvemos a estar. Y la verdad que para nosotros ya es una rutina, porque la lista tiene más de 20 años de vida institucional, que acompaña a la cooperativa, con las mismas convicciones, con las mismas fuerzas, con incorporaciones cada año para veces porque se fortalece el trabajo. Y obviamente nos sorprende la cantidad de listas, y sí, porque sería de nuestro parecer menos divisiones, con la misma participación pero con menos divisiones. Pero bueno, no se ha podido dar así. De todas maneras, a nosotros nos encuentra siempre trabajando, siempre defendiendo al asociado. O sea, lo que dijimos el año pasado, este año lo volvemos a reafirmar, volvemos a defender, volvemos a tener esa postura en defensa de la cooperativa, y eso directamente lo defiende al asociado, que nos defendemos en definitiva nosotros que somos eso. Así que bueno, si me sorprende, ya te digo, sí me sorprende. Me gusta la participación, porque esto hace que se participe más gente, pero no me gusta tanta división. Debería haber más encuentro, porque en definitiva los objetivos son la cooperativa y el asociado, no debería haber tantas divisiones. Pero bueno, se da así, nos presentamos, trabajamos para esto y no nos cambia la convicción a nosotros, ni el color ni la convicción. ¿Cacho? Sí, opino como Hugo, ¿no? Demasiadas por ahí para esta instancia, pero bueno, está bien, por otro lado, está bien la participación democrática, va a fortalecer el hecho de que la cooperativa tenga visiones distintas por ahí. Nosotros tenemos una sola, como dice Hugo, que es la defensa a ultranzas del asociado. Para eso hemos trabajado, para eso hemos participado en la última asamblea y hemos realmente estado defendiendo al asociado con algunas votaciones para tratar de que no se avasallen algunos derechos, porque si tenemos en cuenta que la cooperativa se encuentra en la situación que se encuentra, con una deuda tremenda, no dicha por nosotros, no dicha por el mismo contador de la cooperativa. Es una realidad que se va a encontrar quien tome la rienda. ¿Quién digamos, tome de la alguna rienda? manera. Exactamente, no va a ser fácil, por supuesto, pero bueno, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. De hecho, en la última asamblea, como te decía, nosotros hemos enfrentado al oficialismo con la totalidad de nuestros delegados. Y aún así no pudimos lograr vencer al oficialismo por 3 votos. Te hablo de la cuota capitalización. No es que nosotros estemos en contra, es una herramienta que tiene la cooperativa. Esto hay que saberlo. Pero bueno, ahí... La cuestión es el cómo. Es cómo, claro. No podés pedirle a una asamblea que sabés por ahí que vas a ganar un 60%, hasta un 60%.
Arrancás con un 20, ¿quién te garantiza que mañana no te viene un 30, un 40 en la boleta? Por eso nosotros nos opusimos y le pedimos un gesto al Consejo actual, diciéndole que si del lado de ellos veíamos un gesto, un guiño de austeridad, nosotros íbamos a acompañar con el voto un 10% de cuota de capitalización. Bueno, no fue así, fuimos a votación y perdimos, y también pasó lo mismo con la venta del terreno, de allá de la Ruta 5, que en eso nos opusimos porque creemos que no hay que descapitalizar a la cooperativa, al contrario, son cosas que a la larga siempre van a servir porque la cooperativa tiene un capital enorme y eso hay que preservarlo. ¿Creen que este escenario con 4 listas va a hacer que la gente, o que se aumente ese 8-10% histórico más o menos, que es lo que en los últimos años viene siendo la participación de los vecinos a la hora de votar, dentro del 8-10 del padrón habilitado, ¿no? ¿Creen que puede ser una oportunidad, por lo menos de alguna manera, para esto, para que aumente la participación? ¿O va a ser ese 8-10%, 12 repartido ahora, no entre 2, sino entre 4? La verdad que se da, siempre lo escuchamos en nuestro espacio, la lista celeste, que tiene mucha experiencia, muchos años, como hablábamos recién, y a nivel nacional se da esa participación en las elecciones de la cooperativa. Y acá tenemos una participación de 3 listas, fue en la cooperativa local, y no llegó más a aumentar a un 12%, 13%. O sea que nada implica de que va a haber mayor caudal de votos, sino que ese porcentaje por ahí se divide hasta en 4. Por eso, obviamente que nosotros nos estamos presentando como si hubiese una lista más, y lo hicimos cuando no se presentaban otras listas, trabajábamos y presentábamos las listas de candidatos porque decían no había elecciones. Nosotros nos presentábamos todos los años porque es nuestra obligación moral inclusive con la cooperativa, porque no nos presentábamos nada más cuando hay otra lista o cuando está la oportunidad de poder hacer negocios personales como están haciendo en este momento, porque la postura de la lista celeste es esta, la de defender al asociado. Y cuando dice Cacho defender al asociado es, nosotros le pedíamos al Consejo de Administración que estos sueldos agigantados que tiene la jerarquía, porque no hablamos del Consejo de Administración nada más, el 1,5 millones de pesos que gana más el gerente, gana una jubilación mínima por día el gerente. Entonces, nosotros ¿cómo no vamos a defender al asociado o a ese jubilado o a ese trabajador que no está alcanzando a pagar la factura de luz o la factura de internet, y encima la mala administración de esta lista le hace pagar una cuota capital que la mínima es de 500, ha sido de 5.000 pesos en los comercios? Entonces, hablan de inflación, sabe que es el mal manejo que está haciendo esta administración, lo cual la lista celeste ya lo venía diciendo, porque Juan, en distintos reportajes que nos ha hecho y en los distintos medios y en las asambleas lo hemos manifestado, como dijo Cacho. En la última asamblea le pedíamos que postergaran este tratamiento de la cuota capital para la próxima asamblea ordinaria. Y quisieron un gesto de austeridad, como decía Cacho, porque la verdad que verlo al gerente que gana 1,5 millones de pesos por mes, o sea, una jubilación, digo, mínima por día, Juan, entonces es un abuso, y no se le movía un músculo, ¿viste? Cuando vos le decís, hagan nosotros a esa gente, Juan, para que sepa el usuario, el asociado, le devolvemos el 50% del impuesto a la ganancia inclusive, o sea, el gobierno les descuenta el impuesto a las ganancias y nosotros le devolvemos el 50%. No solamente eso, le tienen la mejor obra social, no sé si la puedo nombrar, pero es OSDE 410, y para el grupo familiar, nosotros le hemos pedido en una asamblea que renuncien al menos al grupo familiar y que se lo banquen ellos. Entonces, se agremiaron al gremio de jerarquía APSAE, que lo cual también nosotros, para que entienda la gente, es un gremio que agrupa los jerarcas de la cooperativa y de todos los lugares, ¿no? Ese gremio le da beneficio que no pagan luz, no pagan gas, le devolvemos el 50% del impuesto a la ganancia y encima cuando se jubilan tienen un premio y cobran BAE, o sea, 14 sueldos al año cobran. La BAE es el premio a la producción.
Y si tenemos que pagarle un premio de la producción, tiene 500 millones de pesos de pérdida de la cooperativa. Me parece que más que un premio a esta gente Habría que descontarle. habría que descontarle. Entonces, lo que pedíamos es descarado lo que está pasando. Es un abuso hacia nuestros asociados. Eso sin duda, porque aparte el vecino hay dos cosas que dice. Uno, los sueldos del consejo, en cuanto a eso. Después está el servicio, ¿no? Algún servicio en cuanto a lo que es eventualmente la electricidad. Te quiero cortar un cachito ahí, con el sueldo del consejo. Consejo, Porque consejo. el sueldo del consejo hay que dividirlo al reconocimiento. Eso es otra cosa, pero no es que está atado al del Sí, gerente. pero es un Pero reconocimiento. eso no lo puso la lista celeste. Es un reconocimiento a la labor del presidente. Es un reconocimiento. Pero ¿qué pasó acá, Juan? Es cierto, sí. Lo votó la Asamblea. No lo pone el Consejo de Administración al reconocimiento. Lo vota la Asamblea porque la Asamblea es soberana. ¿Qué pasa con esto? Cuando entra este gerente, que nosotros también denunciamos en aquel momento, que la echada del ex gerente, que nos salió 24 millones cuando no iba a salir nada, mentira, todas mentiras, ¿no es cierto? Pero bueno, esa era una de las primeras. Ponen a este gerente y se pone el sueldo a piso. Porque a veces te preguntan, dice, ¿pero el gerente anterior ganaría en este momento lo mismo? No, porque tenemos que recordar, cuando ingresa este gerente, una de las consejeras en aquel momento que renuncian, en las primeras renuncias que tiene la lista verde, renuncia porque tanto el gerente como la coordinadora de proyectos se ponen sus propios sueldos. Desde ahí, con paritario, obviamente llega al techo que llega hoy. Pero entonces, a ver, ¿y por qué el presidente en ese momento no dice nada? Porque el reconocimiento que tiene el presidente va atado al sueldo del gerente, un 35%. El reconocimiento que tiene el Consejo de Administración para separarlo es una mínima parte de los 460 millones de pesos al año que paga la cooperativa. 460 De sueldos. De sueldos. Igual eso, lo que cobran hoy, 6 por millones ejemplo, 200 es lo del Consejo al año. Y hablando Contra 400. no es 180, despreciable tampoco ese reconocimiento. el reconocimiento, te hablaba de esto. Nosotros, cuando hablamos de la historia de la Celeste y todas esas cuestiones, podemos hablar con ejemplos, Juan. ¿Por qué? En el 2005 dejó la lista anterior y entra a la lista celeste, gana la lista celeste. En esta casi una situación similar, la cooperativa, donde se pedía plata prestada, o sea, créditos, para pagar sueldo. Mirá en qué situación estaba la cooperativa en 2005. Ahí el Consejo de Administración no tenía reconocimiento, pero tenían una obra social que era voz de 410, todos los consejeros. En esa situación entra la lista celeste y dice, seamos austeros, y el gesto que dio la lista celeste, en ese momento, ningún consejero, todos renunciaron a la obra social, que era el único reconocimiento que tiene. O sea, que ejemplos de reconocer la situación y de despojarnos de cosas, las tenemos sobradas. Encontramos la cooperativa en ese momento, en esa situación que te digo, y en el 2018, esta gestión, inventando causas y un montón de cosas, la dejamos con 54 millones de pesos en el banco. Que hoy, llevado por los contadores, obviamente, serían 500 millones de pesos. Esos 500 que se gastaron, más los 500 que debemos, Son 1000, ¿eh? 1.000 millones de pesos, 4 años. Díganme qué hicieron, qué servicio nuevo prestaron o qué servicio mejoraron. ¿Y cómo pueden Déjame hacer Perdón, Juan. Sí, dale. Déjame decirte, porque nosotros también estuvimos sin tarifas largo tiempo. Vos te acordarás que estaba planchada hasta que después vino el gobierno de Macri y las elevó. Pero estuvimos muchísimos años con tarifas planchadas. Pero ¿qué hicimos? ¿Qué hizo la lista celeste? Buscó alternativas. Como por ejemplo 6 Hogar, que se empezó con un local de 2x2 con una heladera y una bicicleta. Fíjate lo que es hoy 6 Hogar. Las salas velatorias, que fue lo primero, telefonía e internet, después se hicieron las salas de cobranzas. Y cuando se empezó con telefonía e internet, se competía contra un monstruo como Telefónica. Fíjate hoy en día la cantidad de gente que tiene el servicio de telefonía de la cooperativa. Fue realmente, digo, un golazo al ángulo, por decirlo en forma futbolística. Y se pudo hacer. Y eso fue lo que llevó a que le dejáramos el superávit en el 2018, que lo aplaudieron cuando entregamos el superávit, lo aplaudieron. Y después atrás, bueno, pasó lo que pasó. Ahora, cuando ingresamos en el 2005 que te hablaba, te llevo para atrás, pero la lista celeste o los consejeros en aquel momento no tuvieron problema en renunciar a ese beneficio que diera la obra social. Esta conducción, en la última asamblea, uno de nuestros delegados le dice, y estás por crear un cargo, dice, de 500.000 pesos por mes.
Y la palabra del presidente en ese momento, ahí en la asamblea, dice, si creamos ese cargo yo no soy más presidente. Está el cargo, y no solamente está el cargo con 500.000 pesos, sino a su vez está agremiada a APYAE, a este gremio que yo te digo. Que Al mismo del gerente. muy costoso. Pero bueno, estamos en esta lucha de defender la cooperativa, defender al asociado, Juan, y por eso participamos en minoría, inclusive vamos a la asamblea y ponemos nuestra postura. ¿Cómo se puede hacer campaña? Porque hay una realidad también, ¿sí? Todo esto que ustedes me cuentan, que es lo que ha pasado, ha llevado a la gente que también tenga una visión crítica, ¿no? De lo que es la gente que está en la cooperativa, para qué se mete. Hay que ser realista, que al vecino le cuesta creer. Hoy por hoy, el hecho de que sean 4 listas y no sea la histórica verde-celeste también habla de un descreimiento, porque hay las dos listas nuevas son, de alguna manera, desprendimiento, alguno directo de uno y otro que son una mezcla, como decimos, de desencantados de ambas listas, más gente nueva que se ha sumado, ¿no? Con lo cual la batalla electoral es más complicada, de alguna manera. ¿Cómo hacen, qué le dicen al asociado con este escenario? Juan, al asociado, ¿qué les decimos? Al vecino, en realidad. La verdad, hay que decirle, la verdad, como siempre se lo dijimos, la verdad. Nosotros siempre le transmitimos al asociado la verdad. De hecho, por eso la lista celeste tiene para mostrar todo esto que tiene para mostrar en situaciones adversas a nivel nacional, y la cooperativa hacía cosas. Entonces, y deja un balance, el último balance, como dijimos. Entonces, ¿qué se le dice al asociado? La verdad, esas promesas que hay en campaña de que vamos a hacer esto, como hicieron, por ejemplo, la actual conducción, televisión, casas en Nahón, no subió nada. Pero esas promesas electorales nosotros no las vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sanear la cooperativa. Tenemos que ver cómo solucionamos. Es que con ese panorama hoy no se puede prometer. Entonces, mucho. ¿qué le decimos al asociado? Lo simple. Lo simple. Tenemos que primero sanear. ¿Tenemos proyectos? Sí, millones de proyectos. Ahora, porque de hecho tenemos realizados también. Entonces, ¿podemos realizar más? Podemos realizar más. ¿Entramos en situaciones adversas y las mejoramos? También. O sea, nuestra espalda, tenemos la experiencia, por eso el eslogan nuestro dice, sabemos cómo hacerlo. ¿Y qué le decimos al asociado? La verdad, la cooperativa está en esta situación, primero que sanearla, hay que ver, porque tampoco le puede quitar los derechos a los trabajadores, derechos adquiridos. Entonces, ver cómo la asamblea, porque tenemos que ser la mayoría en la asamblea, eso es lo que le pedimos al asociado, el voto para ser mayoría en la asamblea. La asamblea le va a decir al consejo de administración que le toque estar, porque recordemos, Juan, que... Son 3 lugares los que se renuevan. ¿Qué tiene que pasar para eventualmente que haya una renovación total? No, o sea, lo legal es que se renuevan 3 cargos del Consejo. De los bien. 9, 3 se renuevan, porque es un tercio en cada elección. Y la verdad que nosotros... Pero si una lista gana los 4 distritos, por ejemplo. Es un tercio. Ganar una elección es un tercio. Tenés que ser mayoría en la Asamblea, que es lo que buscamos. Porque la Asamblea, en definitiva, que siempre se dice que la Asamblea es soberana, es la que le dice al Consejo dónde direcciona las políticas. Es la que va a cuestionar, es la que va... Entonces, por eso pedimos ser mayoría en la Asamblea. No nos vamos a pelear mucho por quién va a ser el consejero. No, yo quiero estar en la Asamblea y con mayoría. Porque en la última, si hubiésemos sido mayoría, la cuota capital no está, la venta del terreno tampoco está. Y la creación del cargo de aquel momento de jefa de compras. Ese es otro. Ese es otro, sí. Por asamblea extraordinaria que se hizo en la rural, por la coordinadora de proyectos, que el sueldo es parecido al del gerente, como no podía haber 2 gerentes, eso lo hemos dicho en otra campaña. Pusieron una coordinadora de proyectos. Eso lo aprobaron en esa asamblea extraordinaria en la rural, a la cual no asistimos. Queremos ser mayoría para que esas cosas no sucedan. Esa desventaja del que entra a la cooperativa, trabaja la jerarquía, porque no el empleado, el Luis Fuerza, el de empleado de comercio, la verdad que ese es el empleado. Se lo gana. Ese es el empleado. Exactamente. El otro entra, el de la jerarquía, hizo negocios, porque de hecho, vos habéis escuchado que se están denunciando entre ellos quiénes formaron la lista verde, empleados de jerarquía. Después se dividieron, pero bueno. Entonces, a eso apuntamos, eso tienen que dar un gesto, eso tienen que llevar la cooperativa adelante también, con el mandamiento de la asamblea, obviamente. Déjame decirte, vos decís que le decimos al asociado, simples cosas, como yo te decía recién. Por ejemplo, sacar el contestador de la guardia. Es una cosa que a la gente le molesta mucho, lo habrás escuchado seguramente, vos llamás porque se te cortó la luz, te atiende una máquina.
No puede ser, tiene que haber una persona que atiende y se le soluciona el problema a una persona, pues una persona muy mayor por ahí, que no tiene la posibilidad de tener el recibo y ver. Entonces eso tratar de solucionarlo. Después hay cuestiones menores, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, mirá lo que te voy a decir, el sorteo que se hace de los... ¿Cuántos sortean ahora? 10.000 pesos, sí, 10.000 pesos le dan de premio al que paga por internet, por sistema. En cambio, al que va a hacer la cola y le sellan el recibito, porque le gusta que le sellen el recibo, que es muchísima la gente, le dan 5.000. ¿Por qué esa discriminación? Es un tema menor, pero mucha gente me lo ha reclamado. ¿Por qué yo que pago, voy a hacer la cola, tengo que hacer todo esto, tengo un premio, si me toca, me van a dar 5.000, el tipo que está pagando por internet le dan 10.000? Son temas menores, pero esas cosas sí le podemos decir a la gente que la vamos a solucionar. Y otra cosa que le podemos decir es que seguramente, si nosotros tenemos la suerte de entrar en minoría, como sea, a la cooperativa, tenga presente el asociado que siempre va a haber alguien de nuestra lista para ayudarlo, como siempre se lo ha hecho, para entenderlo y para acompañarlo. En eso no quepa ninguna duda. Las dos últimas, cortitas, que ya tengo al otro invitado ahí, lo pueden ver, sí, que está ahí esperando. Hay una pregunta, Rego, que tiene que ver con la lista celeste, y es la figura de Omar Malondra, ¿sí? Sí. Para no entrar en la historia, porque hay una cuestión judicial que todavía está por resolverse, y está en vías judicial, sea cual sea en la resolución. Eso está en vías de resolución. ¿Cómo pesa frente al, no digo a los que están con ustedes, porque lo van a decir que sí, pero digo al vecino, a la hora de ir justamente a eso? ¿Cómo pesa la figura de Omar Malondra, que está presente? Por supuesto. Es nuestro principal referente, por eso, no lo vamos a negar nunca. Por eso, es eso el está. que más sabe. Pero Mira, ¿cómo pesa? Te cambio, no pesa, para nada, al contrario. Es una persona a la cual ha tenido la mayor representación a nivel nacional en el tema cooperativismo. Es la persona que, no olvidemos que la causa esa que la cual se habla, la inicia en el Consejo de Administración Omar Malondra. O sea, Malondra denuncia a la empresa que no le entrega las lámparas. No inventamos nada. Esta conducción da vuelta a la causa y empieza como otra causa, ¿no es cierto? Y te digo más, Omar, Carmen y Alfredo han ido siempre, desde el primer momento que se lo ha citado, a dar respuesta a la justicia. Y o sea, del año no 19. nos pesa para nada. Está con nosotros, va a estar, le exigimos que esté. Porque tiene, a ver, esto que yo te hablaba recién en 2005, la historia de la cooperativa y de revertir situaciones dificilísimas de la cooperativa. ¿Quién era el presidente? Omar Malondra. ¿Quién se hizo las salas velatorias siendo presidente Omar Malondra? ¿Quién pensó en traer lo de Seistel? Sí. En la gestión de Omar Malondra. Gestionó, sacó la cooperativa de pedir créditos para pagar sueldos a tener más de 54 millones de pesos en el banco. Entonces, a dar un balance positivo, haciendo cosas, haciendo Hogar, Seistel, la boca de cobranza, me canso de decir cosas, préstamos para la refacción de viviendas. Entonces, Juan, discúlpame, a nosotros ni a la comunidad, sabiendo la verdad, no debería pesarle. Al contrario, necesitamos gente como Omar que esté comprometida para hacer cosas para el 9 de julio.